Bienvenidos al curso de física. Continuamos con el ejercicio número 2 de lo que es el tema de vectores. Dados los vectores A, B, C y D, según la figura, determinar el módulo del vector resultante. Bien, y nos dice que la resultante es igual a menos 3A más 2B más C más 2D. El diagrama es el siguiente, ¿no? Este es el vector A, el vector B, el vector C y el vector D, ¿no? Bien, entonces para este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, los vectores vamos a descomponer según el diagrama. Según el diagrama nos daba este resultado, ¿no? Pero los vectores eran estos, ¿ya? Estos son los vectores que nos proponen en el ejercicio. Bien, entonces, que también pueden ser escritos como que, tal y como hemos visto en el anterior ejemplo, podíamos escribir los vectores simplemente entre paréntesis, colocando una coma decimal, separando de esta manera a sus componentes tanto en el eje Y y en el eje J. ¿Ya? Ahora el vector resultante sería la suma de los vectores, ¿no? Que sería igual a A más B más C más D. Pero este ejercicio nos dice que la resultante que quiere hallarse está condicionada por la siguiente fórmula, la cual está representada por los valores que multiplican a los términos del vector. En este caso la resultante sería igual a menos 3A más 2B más C más 2D. ¿Ya? Entonces esa es la resultante que queremos hallar, no es específicamente la resultante que sería esta como la fórmula, ¿no? Entonces, por las propiedades de suma de vectores, en cualquiera nos indica que se suman sus componentes de cada uno de los ejes sin olvidar la multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Entonces vamos a sumar los componentes, pero antes siempre vamos a multiplicar los escalares que están, en este caso, multiplicando al vector. Entonces, aquí tenemos la representación, vamos a multiplicar este 3 a cada uno de los componentes, tanto al componente Y y componente J. Lo mismo con el 2 y lo mismo con el vector, igual que tiene aquí un 2, ¿no? De esta multiplicación me estaría quedando que me da menos 9, menos 12, más, en este caso, 10 menos 8, más 5,7 y más menos 6,14, ¿no? Como tal y como os he dicho, esto es la componente y esta es la componente J, así de toditos estos, ¿no? De toditos los vectores. Por eso está así en paréntesis con una coma de separación. Ahora ordenamos las ecuaciones en función de sus componentes. Componente de X y componentes de Y. Miren, entonces en este caso lo que estoy haciendo es separar las componentes, ¿no? Aquí estamos, la componente en este caso para X está de color celeste y de color naranja está la componente de Y. Separando solamente, aquí está la coma decimal que separa, se suman los componentes, ¿no? Tal y como hemos visto, en para vector siempre se suman sus componentes nada más. Entonces el 9 está sumándose, el 10, el 5 y el menos 6, ¿no? Todo esto se va a sumar. Lo mismo para los componentes en el eje J, ¿no? O en este caso para Y. Realizando las operaciones de suma y resta, esto resulta lo siguiente, ¿no? Menos 9 más 10 más 5 menos 6, todo eso te va a dar igual a 0. Y menos 12 menos 8 más 7 más 14 te va a dar igual a 1. Por lo tanto, la resultante que nos pedía este ejercicio era igual a decir que la resultante en forma vectorial es igual a 0 en Y más, en este caso, J, ¿no? Que es igual a 1. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Se tiene un vector constante b igual a menos 3j y un vector variable c en función de t, que es 3i menos 2tj. Siendo t una variable, hallar la medida del ángulo que forma tales vectores cuando t sea igual a 2. ¿Ya? Ese es el valor de t, te dice que cuando forma t igual a 2, ¿cuál sería el ángulo? Te dice, ¿no? Bien, el ejercicio nos dice que el valor de c es variable. Lo que nos quiere hacer saber es que t puede adoptar distintos valores. Pero en este caso, el valor que nos dice de t tiene que ser igual a
2. Entonces, en vez de t puedo poner igual a 2, ¿no? Y aquí vemos, en este caso, si reemplazamos el valor de t por lo que es el valor de 2, voy a tener la multiplicación de dos escalares, ¿no? Y en este caso me estaría quedando el vector 3 menos 4j, 3i menos 4j, ¿ya? Y esto, su representación está justamente acá, ¿no? Que es la componente en el eje y, que es el eje de las x, ¿no? Tenemos 3, y en el componente de los ejes y tenemos menos 4, ¿no? Menos 4. Ok, entonces ya tendríamos eso. Ahora, para determinar el ángulo entre ambos vectores, lo complementamos para obtener un cuadrado rectángulo, ya que si cualquiera de los dos vectores tuviera módulo, longitud del vector distinto, pero no es la misma dirección del ángulo, ¿no? Y no cambiaría. Entonces, el ángulo que nos estaría pidiendo sería este valor de alfa, que se encuentra en el vector, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplemente hallar este valor según según los resultados que hemos obtenido, ¿ya? Entonces, solamente es tomar en cuenta esto, ¿no? Que tanto la componente en el eje y la componente del eje y ya estaríamos teniendo sus unidades, y gracias a esto estaríamos obteniendo un triángulo rectángulo según lo que se ha formado en los ejes X y Y, ¿no? Tomando este rectángulo ya tendríamos un ángulo de elevación, ¿no? Y eso es lo que vamos a determinar. Ahora podemos determinar el ángulo entre ambos aplicando la función tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente al ángulo. Reemplazando valores, tal y como hemos visto en el triángulo, entonces ya tenemos los valores de lo que es los catetos, entonces simplemente tendríamos lo siguiente, que alfa sería igual a la tangente de 3 sobre 4. En este caso, esta sería la componente en los componentes, ¿no? En este caso, la componente en j y la componente en i, ¿no? ¿Ya? Entonces, alfa sería 3 sobre 4. Y de ahí tendríamos que alfa vale 36,87, ¿no? Simplemente despejando el valor. Esto redondeamos y podemos tener que es 37. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Un vector A tiene magnitud 15 y forma 37 grados con el eje X. Otro vector B tiene una magnitud 25 y forma 53 grados con el eje X. ¿Qué ángulo forman 2 alfa más beta con el eje X? Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama que hemos hecho para resolver el problema. En este caso nos dice que hay un vector que forma, en este caso 37 grados con el eje X, te dice, ¿no? Y tiene una magnitud 15. Aquí está, en este caso, el vector, ¿no? Lo vamos a llamar, podemos poner el vector A, ¿no? Ya. Este sería el vector B, ¿no? Que dice que tiene un ángulo de 53 grados, ¿no? Y ese iría a ser el vector B. Y nos está preguntando qué ángulo formará 2 alfa más beta con el eje X. Entonces, en sí, lo que tenemos que hallar es este ángulo alfa que está aquí anotado, porque si se dan cuenta, sería la resultante de la suma de 2 veces A, que sería igual a 30, más B, que sería 25, y ese sería el resultante. Tenemos que hallar el ángulo de esa resultante. ¿Cómo realizamos este procedimiento? Como podemos ver en el graficando el enunciado, determinamos los componentes de cada vector para determinar la dimensión de la resultante. Entonces acá podemos ver lo siguiente. Miren, primero, ¿cómo hemos hallado este valor de 39 y este de 38? Simplemente lo que hemos hecho es descomponer los vectores, que en este caso los vectores A y B, en las componentes, en este caso para el eje Y y para el eje X, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, la componente para lo que es 2 veces, la resultante de 2 veces A con un 37 grados en X, tendremos en el eje X, tendríamos que es 24 y en el eje Y tendríamos que es 18. Para lo que es el vector B, de la misma manera sería 19 en el eje J y en el eje Y sería 15.
Al final resulta que los vectores tienen como componentes x igual a 39 y y igual a 38. Ahora podemos determinar el ángulo entre ambos aplicando la función tangente, donde la tangente de alfa es cateto opuesto del ángulo sobre cateto adyacente al ángulo, ¿no? Y reemplazando los valores tenemos que tangente de alfa es 38 sobre 39. Usando la función arcotangente tendríamos que este resultado es 38 sobre 39. Pasamos al siguiente ejercicio. Dado los vectores, en este caso A, que es igual a 3i más 2j más 10k, y B, que es igual a menos 10i más 7j menos k, y C, que es igual a i menos 9j menos k, hallar el vector unitario u si se sabe que el vector unitario UR de la resultante de los tres vectores satisface la relación. ¿Okay? Entonces ahí está el vector UR, que es el UR más 13 veces U es igual a 57 quintos en I menos 21 quintos en K. Bien, entonces realizaremos esto, ¿no? También podemos escribirlo como que los vectores los vamos a escribir como componentes, tal y como hemos hecho anteriormente, ¿no? La notación más sencilla para vectores es simplemente colocar una coma decimal separando cada una de las componentes que tienen tanto en I y en J, ¿no? Bien, entonces determinamos la resultante sumando los términos componente a componente. La resultante sería A más B más C, que sería simplemente la suma de los componentes individuales, ¿no? 3 menos 10 más 1, 2 más 7 menos 9 y 10 menos 1 menos 1. Miren, los componentes, ¿no? Que están separadas por la coma eran estas y esta también, ¿no? Así para el otro también. La resultante al final estaría quedando que es menos 6 para en el eje Y, en el eje J0 y en 8 en K. Es lo mismo que decir en X, en Y y en Z, ¿no? Por lo tanto, ahora determinamos el módulo del vector resultante. El módulo es, cuando una vez que está descompuesto en sus componentes, el módulo simplemente es los componentes elevados al cuadrado sumados y raíz, ¿no? Esto por lo que es para hallar la resultante por Pitágoras, ¿sí? Entonces esto nos quedaría este resultado que es igual a 36 más 64 y esto nos estaría quedando igual a 10, ¿no? Porque eso sería la resultante en general. Ya tenemos la resultante, ahora determinamos el valor del vector unitario. El vector unitario es equivalente a decir lo siguiente, es equivalente a decir el mismo vector dividido entre el módulo de lo que es el vector resultante. En este caso nuestro vector resultante es igual a menos 6, 0,8 y esto lo dividimos entre la resultante que sería R, que es igual a 10. Y de esta manera estaríamos encontrando el vector unitario del vector resultante igual a menos 6 décimos, 0,8 décimos, ¿no? Si simplificamos un poco y sacamos mitades, mitad de 10 y mitad de 6, mitad de 6 me va a quedar 3, ¿no? Mitad de 10 me va a quedar 5, mitad de 8 me va a quedar 4 y mitad de 10 me va a quedar 5, ¿no? Y ahí estaría el resultado, ¿no? Bien, entonces la condición también puede escribirse como lo siguiente, ¿no? Menos 3 quintos, 0 más 4 quintos más 13 veces U es igual a 57,5 más 0 menos 21,5. ¿Ya? Una vez que tenemos esta condición, el siguiente paso es hacemos operaciones y quedaría de esta manera. Pasamos el vector que teníamos al otro lado a restar. Miren, aquí está nuestro vector R, U sub R, ¿no? Y pasamos a restar. Ahora es una resta de vectores componente a componente. Restando vamos a tener este resultado que es menos cada componente, ¿no? 57 quintos menos lo que es la componente 3 quintos. Luego 0 menos 0 y luego menos 21 quintos menos 4 quintos, ¿no? De este resultado entonces estaríamos obteniendo lo siguiente, que 13 veces un vector unitario U cualquiera es igual a 60 quintos, 0 menos 25
5 quintos, ¿no? Luego de esto simplemente pasamos a reducir el vector unitario y tendríamos que es igual a 12 treceavos, 0, menos 1 treceavo. ¿Qué ha pasado? Simplemente el número que estaba acompañando al vector unitario ha pasado a dividir, ¿no? Porque está por ecuaciones nomás, se está multiplicando, pasa a dividir al otro miembro, ¿no? Y simplemente tendríamos ese resultado. Por lo tanto, el vector u había sido 12 treceavos, 0, menos 5 treceavos.